Vamos a ver. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, señor Castañeda, buenas tardes con todos. Presidenta, usted, en todo caso, luego de lo declarado, admite que le mintió al país señalando que era una joya de antaño, cuando en realidad usted misma está señalando que el señor Oscorima se la prestó. ¿Qué relación tendría usted o tiene con el señor Oscorima? Porque hay diversas obras que usted permitió que se dé por parte del gobierno regional de Ayacucho y le otorgó presupuesto incluso. Esto podría hablar en todo caso de algún tipo de favorecimiento para el gobierno regional de Ayacucho, teniendo en cuenta que habían este tipo de favores, llamémoslo así, el que el señor Oscorima le preste su reloj. Ya van dos preguntas y la última, por favor. El certificado de garantía que se entrega entre sus pertenencias, ¿cómo usted lo explica? ¿Le prestaron el Rolex con todo y certificado de garantías? Gracias. Bueno, fueron tantas preguntas, no sé por cuál empezar. ¿Me podría decir pregunta por pregunta? Además, le voy a agradecer, es una pregunta por prensa, no es prensa con 5 preguntas. Por favor, una pregunta y le voy a responder. ¿Usted engañó al país, Presidenta, al señalar que era un regalo de antaño cuando está aceptando ahora mismo que el señor Oscorima se la prestó? Gracias. En principio, cuando declaré esa mañana a la salida de legados, no me refería a lo que usted tendenciosamente, señor, dice regalo de un reloj Rolex. Hablaba de mi reloj, que le dijeron el 4.º Rolex de mi propiedad. Lo compré hace más de 2 años en Davos. ¿Qué si es Rolex, hermano? Oye, estábamos ahí viendo la declaración de la presidenta. ¿Ya estamos con quién? Con Jason Latorre, el reportero que estuvo ahí. Cara, te dio durísimo la presidenta. Te dijo maliciosamente, me sacas de contexto. ¿Por qué preguntas 3 veces cuando... Tendencioso te dijo, ¿por qué preguntas 3 veces cuando solo hay que preguntar una? ¿Cómo estás, Jason? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco cómo se vivió este momento, porque la verdad es que igual te dimos bien, con buen aplomo, para ir por el tema de contrastar las versiones y decirle, presidente, usted le mintió al país. Bienvenido, Jason, y felicitaciones además. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Santiago, Katia? Un gusto estar con ustedes por primera vez. Sí, fue una situación un poco tensa, bueno, bastante en realidad, y había que aprovechar el momento porque solamente éramos 3 medios que tenían la oportunidad de declarar, de hacer preguntas. Y entonces... siempre nos dicen que hagamos una pregunta, pero aprovechamos a hacer las que se podían. Y en ese caso ya es cuando uno aprovecha y bueno, tenemos la respuesta de la presidenta un poco prepotente, pero que llamó la atención, ¿no? Finalmente sentí que mi pregunta no fue absuelta en su totalidad, pero bueno, ahí estuvo, ¿no? Finalmente reconoció algunas cosas. Lo que hablábamos justamente, Jason, antes de entrar al aire, es a quienes hemos ido a cubrir una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, ya sea con presidente de la República o con ministros, un periodista siempre tiene 1 o 2 o 3 preguntas por hacer. Y las autoridades, por lo menos desde que yo tengo experiencia en eso, desde por ahí por los años X, nunca, ni un presidente de la República, ni un ministro me ha dicho, es una pregunta por medio y no le voy a contestar las demás preguntas. Jamás. Jamás, pero esta vez lo hizo la presidenta. Y parecía que era la misma gente de prensa la que te estaba hablando, ¿no? Y que te daba la indicación de que solamente es una pregunta. Los de prensa siempre te dicen ya, una pregunta, ya, una pregunta, ya. Pero claro, no un presidente. Y además por la complejidad del caso, ¿no? Es un tema que nosotros hemos tratado de estar ahondando y también buscando respuestas, y lo único que teníamos era, no vamos a responder a la prensa hasta que lleguemos a Fiscalía. Bien, tuvimos el día en que llegó a Fiscalía la presidenta, luego decide declarar y pensábamos que iba a absolver la totalidad de las preguntas, pero finalmente cuando vimos que éramos solamente 3 medios los que íbamos a tener la oportunidad, cuando normalmente son 5, y se hizo bastante énfasis en que solo era una pregunta por medio, y ahí teníamos a la presidenta recalcando, ¿no?, que era una pregunta nada más por medio, y finalmente pues nos dijo de que no nos iba a responder el resto de preguntas más que solamente una. Ahora, la presidenta dejó el argumento allí del préstamo, ¿no? Me prestaron el Rolex, los Rolex y los devolví. Tú cuando haces la pregunta te enfocas en contrastar esa nueva versión que nos estaba presentando la presidenta con qué otra versión, con qué dicho de la presidenta
porque ahí le buscaste y le preguntaste, pero usted entonces admite que mintió al país, ¿a qué te referís? Íbamos por el lado de que dijo que eran objetos de antaño y por lo que acababa de decir ahora, ¿no? Que era un préstamo por parte de Wilfredo Escorima, gobernador de Ayacucho. Antes había dicho lo de me los compré con mi propio esfuerzo, desde que tenía 18 yo trabajo. Claro, y Wilfredo Escorima finalmente deslizó solamente que podía ser un préstamo, pero no hay algo confirmado, incluso por parte de la defensa legal de Wilfredo Escorima. Entonces, mucho tendrá también que decir el gobernador de Ayacucho, ¿no? Pero era ese contraste, ¿no? Cuando dijo que eran objetos de antaño y ahora decir que eran prestados. El objeto, recordemos que fue adquirido el 31 de mayo del 2023, el día del cumpleaños de la presidenta, y lo luce por primera vez menos de una semana después. 5 días después. ¿No? 5 días lo va a después. comprar Entonces, para prestárselo. compras para prestar y por casi un año. O sea, te lo presto por casi un año. Entonces, esa era la intriga, esa era la duda. ¿Qué preguntas ahí se te quedaron en el tintero? Porque tú le haces Claro, estas otras dos que no pudiste hacer. Que ella no quiso responder, pero me parece que el colega de Exitosa le vuelve a hacer la pregunta sobre lo que se encontró en la casa. ¿Cuáles eran esas dos preguntas? En realidad eran varias. Tratamos solamente de sintetizar y llegar como que al núcleo del asunto, pero aparte de si era una mentira o no lo que había dicho como descargo a la población, era el otro tema de si había algún favorecimiento con Escorima por la cantidad de dinero que se le ha dado para algunas obras que están pendientes en Ayacucho y que incluso están, digamos, plasmadas en actividades oficiales que ellos han protagonizado. Esa era una pregunta, ¿no? Si había un tipo de favorecimiento de me prestas si ella reloj. le daba algo a cambio de ese préstamo. O sea, me prestas un reloj y te doy dinero para tus obras. Esa era una y eso duda. no respondió. No respondió para nada. Y como dice Katia, lo que sí respondió fue, pero no a nosotros, sino al colega de Exitosa, fue el tema pues de este certificado de garantía, ¿no? Que fue encontrado en su vivienda, y entonces la pregunta es por qué pasa, ¿no? O sea, le prestan el reloj con todo y certificado de garantía. Finalmente dijo la presidenta que se olvidó y que tenía que devolverlo, y estaba ahí pues en este estuche que data pues en acta fiscal, que era un estuche a rayas y que dentro de ese estuche estaban una serie de papeles, entre ellos el certificado, ¿no? Correcto. ¿Con quiénes estaba la presidenta, su abogado? ¿En un lado eran dos abogados? Eran dos abogados, sí. Claro, el otro abogado es el que acreditó como experto en joyas, además, pero que era su asesor legal a la vez. Exacto, y como vemos, ella en todo momento ha estado bien asesorada, bueno, hablamos acompañada en todo caso, porque mientras hacíamos las preguntas comenzaba a conversar con los especialistas, con los abogados, a ver de repente cuál era la mejor respuesta, ¿no? Pero sí, sabíamos de que iba a llegar la presidenta a Palacio y que iba a dar declaraciones con su defensa legal, y así fue. No estuvo sola, estuvo con quienes han estado acompañándola durante estos días y con quien, por cierto, Mateo Castañeda, que lo vimos desde muy temprano, porque ha sido una larga cobertura, que llega a Palacio de Gobierno y parece que ya juntos, o casi juntos, salen hacia la Fiscalía de la Nación. Claro, y justamente tú estuviste desde temprano en esa cobertura, pero yo también te quería escuchar o quería preguntarte respecto a después. ¿Qué pasó después de la conferencia? ¿Alguien de prensa te dijo algo? ¿Alguien se pronunció al respecto? ¿Qué te dijeron los demás colegas? Esto quería saber también. Bueno, los colegas un poco también sorprendidos por la intensidad de la pregunta y la respuesta también un poco enérgica de la presidenta, que no absolvió las dudas en su totalidad. Claro. Pero más que respuestas por parte de la audiencia y gente de Palacio, habían caras un poco de extrañeza, de qué pasó acá, ¿no? Hay un clima de incomodidad, eso es lo que se sintió. ¿La llegaste a sentir esa tensión? Sí, primero claro creo que la presidenta eso con pasa 5 cuando horas... uno hace una pregunta incómoda dentro de Palacio. Y también cuando 5 horas de declaración, o sea, hay una jornada ahí de estar abocada a un tema. ¿Viste ese agotamiento? Incluso en el inicio de su mensaje dice un saludo a los 30.000 peruanos, ¿no? O sea, ¿cómo habrá sido de tenso ese momento que la presidenta, en vez de decir 33 millones de peruanos, dice y a todos los 30.000 peruanos que me escuchan? 33.000 peruanos. Claro, o sea, esa tensión era evidente, tú que vas a cubrir a veces a Palacio de Gobierno estos momentos.
normalmente no están así las autoridades. ¿Cómo viste eso? Bueno, la última que hemos tenido ha sido la juramentación de los nuevos ministros, Claro. pero no, sin duda ahora se le notaba a la presidenta un poco más tensa, ¿no? ¿sí? Imagino que luego de haber pasado pues 5 horas, que como bien mencionabas tú, no son 5 horas exactamente de declaraciones, como mencionaba Christopher Acosta, más o menos habrá podido ser un tiempo promedio, pero sí se notó cierto clima tenso por parte de los que estaban en Palacio de Gobierno. Hablamos de prensa y también de trabajadores y funcionarios que estaban ahí acompañando a la rueda de preguntas, ¿no? Que tomó por sorpresa esta rueda de preguntas, pero esperábamos sin duda que responda con amplitud la cantidad de cuestionamientos que teníamos, porque no solamente, y recordemos, transmitimos lo que un canal quiere saber, sino lo que la población en realidad quiere saber. Muchos se decían, ¿por qué tanto silencio? Si era tan sencillo responder que las joyas son de una tienda o una marca conocida de bisutería y de perfumes, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué dilatar tanto este proceso, ¿no? Ella dijo en su alocución que era porque su abogado le había indicado que Lo manteniera silencio. Lo responsabilizó, exactamente. Claro. Dijo que su abogado le había, Digamos que el le había abogado recomendado. le puede dar un poco igual lo que piensen, Claro. ¿no? Si no quieren Más hablar. bien Ahora, para justificar Ajá, el silencio, claro, para de justificar todas los días sin maneras. explicación. Yo te Sin quería duda. preguntar también, ¿en qué momento les informan que va a haber preguntas? Hay el sorteo, siempre hay un sorteo a los periodistas que cubrimos tanto Palacio como PCM. Siempre hay un sorteo para ver qué medios preguntan. ¿En qué momento les dicen si va a haber preguntas y hacemos el sorteo? ¿Hicieron el sorteo? ¿Llegaron a hacer el sorteo o no? ¿Qué pasó ahí? Hicieron el sorteo. Ajá. Nosotros justo estábamos en vivo para Latina Digital, Ajá. hablando un poco de la antesala de lo que iba a ser este pronunciamiento. Estábamos en la sala de cronistas de Palacio de Gobierno y ahí es cuando sale personal de prensa y sale con los característicos papelitos para hacer el sorteo, ¿no? Nosotros estábamos en vivo, nos acercamos y en vivo participamos del sorteo. O sea, hay varios que han podido de repente sintonizarnos y ver cómo es esta dinámica de hacer los sorteos y por suerte salimos premiados con el número 1 para ser los primeros en hacer la pregunta. Claro. Mientras hacían el sorteo, todos esperábamos en la fila a que nos hagan ingresar hacia el salón donde se iba a realizar este pronunciamiento. ¿Dónde Y así fue? fue. ¿El Salón Tupac Amaru, me parece? El Salón Tupac Amaru fue, sí. O Avelino Cáceres, creo era. Eh, O el Tupac Amaru que está previo a... ¿Al Salón me Dorado? parece que está al costado, claro, previo al Salón Dorado era. Ah, ok, el Salón Tupac Amaru. Tupac Amaru. Sí. Entonces, bueno, llamó la atención esto y bueno, ya luego de que hicieron el sorteo, característico sorteo, ingresamos ya todos. Había prensa nacional e internacional, éramos bastantes medios. Por eso me pareció que solamente 3 medios participen de esta ronda de preguntas en la que habían muchas preguntas. Me pareció un poco pobre, ¿no? Claro, se pudo, por supuesto. digamos... Era más un Suficiente pronunciamiento, totalmente, ¿no? A mí me sorprendió que más bien dieran opción a preguntar. Parecía ser simplemente un mensaje para apuntalar lo dicho por la Fiscalía, pero ahí quiso hacer esta puesta en escena de las joyas también, ¿no? Claro, sí es. Bueno, finalmente también tuvo mensajes para los medios, ¿ah? Habló de los medios Malintencionados. tendenciosos, malintencionados, habló de mano negra. Al Congreso también le agradeció el voto de confianza y les dio las gracias por Y a la no admitir Fiscalía las que dos deje de mociones filtrar vacancia. información, ¿no? A la Fiscalía sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias. O sea, un mensaje Y que tuvo y que varios... dejen de filtrar información. Y eso ¿no? va de la mano, creo, con lo que acaba de pasar, pues, ¿no? Acaba de declarar y es como que un llamado a la Fiscalía a que, por si acaso, que no se filtre lo que acabamos de conversar, porque, sí, o sea, sin duda fue Que un llamado... cesen las filtraciones indebidas. Cesen las filtraciones indebidas. Dijo, exacto. ¿cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos? ¿Ah? Pero claro, es un tema público, digamos, ¿no? Ahí colisiona también el deseo de la presidenta con el interés público y con el derecho de la gente a informarse sobre este tema, ¿no? También destacar, previo a lo que sucedió en el pronunciamiento, llama un poco la atención la manera esquiva que tiene la presidenta para salir, ¿no? Para dirigirse hacia Fiscalía y para regresar hacia Palacio de Gobierno. Sí. O sea, ¿A qué te refieres? A la forma en que salió, porque los medios, ella nunca sale, o al menos los presidentes, casi nunca salen por la puerta de desamparados por donde ingresa el presidente del Consejo de Ministros. Lo usual es por la puerta principal por el patio de honor de o Palacio por de la Gobierno. puerta 6 que colinda con Chabuca Granda, ¿no? Ajá, por la Entonces, parte de atrás. y se sabía que los medios estaban en puerta principal y en Chabuca Granda.
porque era, Quiso evadir. era casi nula la alternativa de la posibilidad que Dina Boluarte salga pues por la puerta por donde ingresa el presidente del Consejo de Ministros, y salió por ahí, Y que ella raudamente. ingresa por ahí, pero viniendo además por Chabuca Granda. Viene por Chabuca Granda y a veces ingresa por ahí también un presidente, pero salir hacia el Ministerio Público no lo hace. Exacto, ¿no? Cogieron la avenida Ancash, Girón Ancash, Girón hasta la Ancash. avenida Bancay, y obviamente pasó por casi desapercibida. Cuando volteamos solamente vimos al vehículo de la SWAT que la custodia pasar, y la misma estrategia optaron a la hora de regresar de Fiscalía, ¿no? ya por la Una tarde, actitud ¿no? de esquiva, También ¿no? veían que había prensa en Puerta 6 y en Desamparados, e ingresa por la puerta principal Claro, raudamente. los dos accesos Claro. laterales de Palacio de Gobierno, ¿no? Claro. Gracias, Jason Latorre. Y Sí, te has hecho felicitaciones, viral, una te has vez hecho más, viral por tu buena chamba, Sí, no, amigo. gracias a ustedes por la invitación. Ha estado bueno. Muchas ahí. No, gracias, no cualquier Gracias. presidente, cualquier periodista se para ahí frente a un presidente y le hace las preguntas que se tienen que hacer. Buen trabajo, sigan a Jason Latorre, que tiene informes todos los días en los noticieros de Latina, hace vivos también y lo vemos siempre en el noticiero. Un abrazo, Continúa Jason, continúa gracias. armando tu informe además para la noche en no, Latina me pusieron a Noticias hacer vainas, Central. ahí estamos Así ahí, es. todavía Jornada seguimos con la larga, chamba. jornada larga. No acaba la chamba. Gracias, Jason. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, amigos, ahí